Hola, ¿qué tal queridos profesores, estimados compañeros y amigos? Soy Huxley Celi y pertenezco al 10º año paralelo B de la Unidad Educativa Juana de Dios. Mi proyecto de este primer quimestre es una presentación que describe la evolución mundial del coronavirus, partiendo desde su origen, propagación, estadísticas internacionales y nacionales, y finalizando con algunas recomendaciones para evitar el contagio. De antemano, muchas gracias por su atención. Empecemos. Una investigación de la revista británica The Lancet determinó que se trataba de un nuevo tipo de virus, de la familia Coronaviridae, siendo una mutación entre SARS y MERS, pero que no es igual a ninguno de ellos. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas, que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. El último día de diciembre, China informa sobre la aparición de problemas respiratorios en un grupo de personas en la ciudad de Wuhan, de unos 12 millones de habitantes. Al parecer, la mutación del virus de animal a hombre se produce en el mercado de comida de Huanan. 8 días después, se confirma el hallazgo de un nuevo coronavirus y se cree que las primeras infecciones se produjeron en torno al 10 de diciembre. Para el 11 de enero de este año, se reporta la primera muerte por coronavirus. Corresponde a un adulto de 61 años de edad, que falleció el 9 de enero y que había comprado alimentos en el mercado de Huanan. Se empiezan a identificar los síntomas del nuevo coronavirus, como fiebre, tos seca o dificultad para respirar. Desde ese entonces, el virus empieza a expandir muy rápidamente. Las autoridades tailandesas confirman el 13 de enero un caso de coronavirus. Se trata de un hombre de nacionalidad china, procedente de Wuhan, que se convierte en el primer contagiado fuera de China. 3 días después, Japón anuncia el positivo de un ciudadano que había estado en Wuhan. El virus empieza a aparecer en países como Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, pero no es hasta el 24 de enero cuando se confirma que ya está en Europa. Francia confirma 3 positivos dentro de sus fronteras. El primero de ellos fue un ciudadano francés que viajó a China por motivos laborales. 4 días después, un turista chino de 80 años de la provincia de Hubei dio positivo y fue hospitalizado en el hospital Bichat Claude Bernard, en París, quien muere 17 días después, siendo la primera muerte en Europa. El 30 de enero de 2020, la OMS declara la emergencia internacional. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anuncia la nueva medida ante la expansión del virus. Para entonces, la cifra de contagiados era de 10.000 y los muertos superaban por poco los 200. La primera muerte por coronavirus fuera de China se produce en Filipinas, el 2 de febrero. Se trata de un ciudadano chino de 44 años que viajó de Wuhan a Manila. El mismo día que se produce la primera muerte en Europa, se confirma el primer caso positivo en África. Se trata de un hombre en Egipto. 12 días después, el virus alcanza Latinoamérica. Brasil anuncia el contagio de un hombre en Sao Paulo, que había estado en Lombardía. Además, las autoridades italianas decretan el aislamiento de la población para contener el contagio por coronavirus. We are very concerned about the alarming levels of spread and severity, and the alarming levels of inaction. Fueron las primeras palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus a la hora de declarar el COVID-19 como una pandemia global, recién el 11 de marzo. Esto quiere decir que la enfermedad ya trascendió a otros continentes y que los contagios son comunitarios. Para entonces, ya había más de 100.000 contagiados en más de 100 países, y la cifra de muertos asciende a 4.291. Días más tarde, la OMS declara a Europa como el nuevo epicentro de la pandemia. El 13 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en España ante la escalada de los casos y viendo las negativas perspectivas de Italia. La decisión de Sánchez llega con 4.200 casos positivos y 120 fallecidos. En ese instante, las medidas afectan sobre todo a lugares de ocio y hostelería. El 16 de marzo, las bolsas de valores viven desplomes generalizados ante la expansión del coronavirus.
Los índices de Estados Unidos sufren pérdidas incluso mayores a las registradas en el crack de 1929. En Reino Unido, aunque el primer ministro Boris Johnson había priorizado la economía sobre la salud, la realidad del coronavirus terminó también por echar el cierre de ese país el 23 de marzo. Fue el último gran país europeo en imponer restricciones a la población. Johnson dio positivo 4 días después. Recién para el 31 de marzo, Wuhan, la ciudad desde la que se expandió el virus al mundo, sigue en cuarentena, pero las restricciones se relajan y se permite la apertura de negocios. Las calles ya no están vacías. El 2 de abril se alcanzó la cifra del 1.000.000 de contagiados en el mundo, mientras que las muertes ascendían a 50.000. Sin embargo, la falta de test en muchos países imposibilita determinar si una persona ha muerto por COVID-19. Hasta el momento, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con 7.300.000 contagios y superando las 200.000 muertes. Su pico de contagios diarios se registró el 16 de julio con un poco más de 75.600 casos, luego de lo cual la pendiente de su curva epidemiológica es decreciente. India le sigue en la lista con cerca de 6.5 millones de casos, pero con la mitad de muertes que Estados Unidos. 4 países sudamericanos figuran entre los 10 más afectados a nivel mundial. El tercero en la lista es Brasil, con 4.847.000 casos y 144.000 muertes. Sin embargo, no registra casos nuevos los últimos 10 días. Colombia, Perú y Argentina sitúan los contagios alrededor de 800.000 casos y promedian las 26.000 muertes. Este último país es el único en presentar una tendencia creciente de casos diarios. Por otra parte, se estima que en Ecuador existen al momento casi 140.000 casos confirmados de COVID-19 y el número de muertes llegan a los 11.500. Las provincias más afectadas son Pichincha y Guayas, con 41.358 y 20.439 casos, respectivamente. El Oro es la quinta en la lista, con 5.619 contagios y 405 muertes. El 24 de abril se sinceran las cifras de contagios a nivel nacional, manteniéndose desde entonces un promedio de 1.500 casos diarios. Sin embargo, la pendiente de la curva epidemiológica está lejos de ser decreciente. La alimentación es la mejor forma de estar protegidos contra ese virus. Fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo es fundamental. Para esto, se deben consumir alimentos ricos en cobre, hierro, selenio, zinc, magnesio, vitaminas B6, B12, vitamina C, A, D y E. Estos elementos se encuentran en hierbas naturales y especias, como ajo, cebolla y orégano. También en cítricos, frutos secos, menestras, vegetales como el brócoli, pimientos, camotes, zanahorias y por supuesto frutas como la papaya, maracuyá, mandarinas, kiwi, entre otras. Las actividades físicas al aire libre también son una buena recomendación. Dependiendo del semáforo vigente, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: hidratación antes, durante y después de la actividad, llevar un kit de limpieza personal con toalla y alcohol, escoger un sitio con poca concurrencia, uso obligatorio de mascarilla y gafas si son actividades que impliquen velocidad, mantener una distancia mínima de 5 metros con otras personas, evite tocar superficies en el exterior, como juegos o barras de ejercicio, no escupir nunca. Y si no se puede salir, actividades prácticas o artísticas en casa pueden ser una gran recomendación. Las instalaciones artísticas ayudan a expresarse de una manera original y creativa. Espero que este trabajo haya despertado el interés de todos ustedes. Me despido, no sin antes agradecer su atención a este espacio. Hasta pronto.